Señores, estamos de vuelta, son las 11:44 y nos acompaña Francesco Tucci, internacionalista, y Andrés Gómez de la Torre, internacionalista también y experto en temas de inteligencia. Y vamos a hablar con ellos del tema de Venezuela, pero no desde el ángulo de lo que ha sucedido, que ya nos lo contó muy bien el embajador School, sino de lo que puede suceder y sobre todo de la posibilidad que se habla con cada vez más ímpetu de una intervención armada que ojalá se pueda evitar. Buenas noches a los dos, gracias por venir, es un gusto tenerlos y sobre todo en feriado. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Micael? Estados Unidos ha dejado la puerta abierta, Francesco, de una intervención militar. Y no solo Estados Unidos, sino que Colombia, bajo el gobierno del presidente Duque, ha sido el primer país que no ha descartado la opción militar también. Hasta este momento ningún país, ni de la OTAN, digamos del hemisferio norte, ni de la región sur, había ponderado la posibilidad de un ataque militar al régimen chavista. ¿Tú crees que esto es parte de una estrategia de intimidación o que efectivamente se podría dar una intervención militar? Sin duda yo creo que se trata de una estrategia de intimidación, porque si por intervención militar vamos a entender una invasión, es improbable, muy improbable. Lo que puede haber, sí, es una intervención de otra forma, por decir, bombardeos y apoyo. Como en Siria, digamos. Bravo. Algo muy parecido a lo que ha pasado en Siria o en otros escenarios. Sin embargo, se necesita también de una chispa. Esta chispa debería ser algo que se presente como una represión muy dura y sangrienta que pueda justificar una intervención por parte de Estados Unidos. Porque no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, Brasil está en contra de una intervención. Y no solo, muchos países del área, sudamericanos, están en contra del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y de una intervención unilateral. Por esta razón, yo en este momento lo veo solo como una amenaza, una manera para disuadir Maduro de tomar medidas demasiado duras y actuar una represión muy fuerte. Y de hecho, si vamos a ver lo que ha pasado hoy día, tenemos a 2 fallecidos desde el comienzo, ¿no?, del levantamiento cívico, entre comillas, militar, porque por lo que hemos visto de militar no hay nada. Ha fracasado el levantamiento militar, la tentativa de ayer. Ahora, hoy día en las calles habían solo civiles, por lo que hemos visto. No habían uniformados. Entonces, tenemos un conteo de 2 fallecidos, alrededor de 100 heridos y más de 100 arrestados. Por lo que veo, me parece que las fuerzas de seguridad de Maduro están intentando mantener el control sin excederse en el uso de la fuerza, porque en este caso sería justificado una intervención por parte de Estados Unidos. La posición brasilera es interesante cuando tú dices si hay o no antecedentes sobre el tema de la intervención y una posible operación militar, ejemplificando los pasados de Panamá 89 y de Grenada, la isla de Granada del 83. En diciembre, Hamilton Mourão, el actual vicepresidente militar de carrera y hombre de confianza de Bolsonaro, desliza, antes de que Bolsonaro entre al poder, la posibilidad de que Brasil pueda acompañar al proceso, una visión un poco matizada. Y dice, como Brasil tiene experiencia en operaciones de mantenimiento de paz, porque los brasileños han liderado MINUSTAH Haití, entonces correcto, quizás el Brasil podría entrar de una manera colateral, pero un tema ya de imposición de la paz, de una operación de paz. Pero Bolsonaro luego recula bastante ya en el ejercicio del poder, porque en política unas cosas con guitarra y otras con cajón, y ya se ve más claramente el tema de la posición brasilera de la no intervención. Hay que recordar finalmente algo muy importante, Mijail. En la entrevista bilateral que tiene Bolsonaro con Trump, Bolsonaro se atreve a solicitarle a Trump el ingreso de Brasil en la condición o de socio estratégico aliado extra-OTAN, que ya la tiene Colombia y la tuvo Argentina en el pasado, que la perdió, o en su defecto hacer una negociación bilateral, y Trump le dice, tendría que negociar con mis socios de la OTAN
un ingreso de Brasil que sea más allá de la calidad de socio ex-OTAN, que justamente países que no forman originalmente parte de la alianza. Entonces, es una posición matizada la brasilera. Es muy complicado, es muy complicado. Y terminando el tema, lo de ayer, hay que decirlo claramente, fue muy histriónico. Fue una puesta en escena muy bien hecha, una puesta en escena, porque salió el líder de Voluntad Popular, ¿no? Leopoldo López. Nos entusiasmamos mucho entre las 5:30 y 7:30 de la mañana. La base es emblemática, es la base aérea más importante, Francisco de Miranda, pero no sucedieron las adhesiones con el paso de las horas. Entonces, claro, fue una puesta de escena bonita, vimos la base, pensamos que esto era lo que sucedió el año 92 cuando estaba Carlos Andrés Pérez en el poder, que hubo un conato de golpe de Estado y en esa base aérea hay un enfrentamiento aéreo. A eso llegó el conato del golpe promovido por los chavistas, por los bolivarianos. El de diciembre del 92 hay un derribo de aviones de combate, un Bronco es derribado por fuego antiaéreo desde la cuartel general en Tiuna, el ejército venezolano. Entonces no hemos visto un movimiento militar, ¿no?, que pueda haber acompañado este levantamiento, que parecía muy efectista, muy interesante desde las 5:30 de la mañana, esta puesta en escena. Fue realmente espectacular la primera hora y sobre todo en CNN. Se pensó que Guaidó y se pensó que López ya estaban dentro de la base aérea, no era cierto, estaban en la no. Y finalmente este golpe, y es la parte novedosa de esta crisis, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que tenía la seguridad perimétrica en el arresto domiciliario en donde estaba Leopoldo López. Entonces, lo que sí le agrega un valor interesante ahora en el transcurso de las horas es la posición del SEBIN, porque su jefe, este general Christopher Figueroa, ha sido relevado del cargo. Pero tener cuidado porque los servicios de inteligencia siempre tienen sus propias agendas y en este oficio nadie sabe para quién trabaja. Y entonces justamente uno no sabe. Y hay un artículo de Farid Cajat muy interesante en relación a esto. Cuando se producen este tipo de situaciones, generalmente los mandos militares y de inteligencia no calibran el patriotismo, sino calibran su pellejo. Claro. Entonces cada uno puede haber estado negociando de una u otra manera, no de acuerdo a los intereses altruistas, sino sus propios intereses. ¿Y qué creen ambos que ha llevado al grueso de las Fuerzas Armadas bolivarianas a mantenerse en calma frente a lo que tendría que haber sido un levantamiento acompañado por ellas? Porque yo conversaba justo con el embajador Skull y él me decía que él entendía que los generales y los almirantes, los generales del aire, no se sumen a esto porque ellos también están metidos pues en la cuchipanda, ¿no? Entonces difícilmente se van a levantar contra quien les da de comer. Y de comer es poco. Pero la tropa, digamos, los mandos más bajos, son ciudadanos a pie que tienen que hacer cola para buscar alimentos, claro, y finalmente son hombres y mujeres que sufren lo mismo que los demás venezolanos. Entonces, ¿qué hay en el régimen de Maduro que ejerza tanto poder sobre ellos? Hay una técnica que están empleando ellos sobre la Fuerza Armada Nacional, que es una técnica ejemplificada de la Fuerza Armada Revolucionaria de la FARC cubana, Fuerza Armada Revolucionaria cubana. Esto es atomizar las divisiones de los ejércitos para no concentrar grupos de divisiones fuertes y bien pertrechadas que se puedan sublevar. Es decir, hay una serie de técnicas, no solamente de inteligencia, sino de carácter militar, que han sido traspoladas de la experiencia que han tenido los cubanos. A través del G2, que gobiernan prácticamente... Perdón, más preciso que el G2, es la Dirección de Inteligencia, la DI-MININT del Ministerio del Interior. Yeah. El G2 es un tema, digamos, mucho más militar, porque en Cuba la Dirección de Inteligencia, la DGI, depende del Ministerio del Interior, no de Defensa. Es un conglomerado, pero básicamente es la DGI. Y la idea entonces es atomizar a las fuerzas. Claro, atomizarla y tenerla obviamente cooptada por el tema, tú mencionaste en la entrevista a Carlos Tescul el tema del cártel de los soles, por ejemplo. Entonces, es esta fuerte relación que hay entre la Fuerza Armada y el manejo del poder económico, ¿no? Que es lo que hace difícil romper, digamos, esta unidad de los altos mandos, ¿no? Ahora, Francesco, fuera del tema de las Fuerzas Armadas, hay otro gran tema que también asusta como un baño de sangre y supone una posibilidad que habría que evitar, que es que esto ya desde la época de mediados del gobierno de Chávez
En Venezuela hubo un encargo explícito de armar al pueblo a través de estas guerrillas, Milicias. estas milicias bolivarianas, sí, así es. que dicho sea de paso forman parte orgánica Sí, de claro, las sí, Fuerzas sí, Armadas. de todo, así es. sí. ¿No? Hay también Entonces, colectivos. Sí, Sí, hay de todo. colectivos. y estos colectivos, yo he estado en Venezuela hace relativamente poco, están por todos lados y están bastante bien armados y digamos que no tienen un entrenamiento militar que te lleva no solamente a saber combatir, sino a saber guardar las formas en combate y no hacer un baño de sangre. Entonces, ¿cómo se podría desactivar la posibilidad de que estas milicias entren en acción y se generen una guerra civil? Mire, esencialmente ha sido ayer Padrino, el ministro de la Defensa, Exacto. que ha desactivado y calmado un poco a los colectivos. ¿Por qué? Ayer, en el día de ayer, más o menos a mediodía, hubo un llamado de estos colectivos, varios colectivos, que se desplazaron para defender el Palacio de Miraflores. El Palacio de Miraflores, entonces, el lugar el edificio de la presidencia. Y iban prácticamente de ronda. Como con rondando, motos, ¿no? correctos, Sí. motorizados. Ha sido el mismo Padrino, el ministro de la Defensa. Entonces, no hay una manera, una forma para eventualmente detenerlos si la situación va a empeorar. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, hay que considerar otro tema muy importante, es decir, la resiliencia de los manifestantes. ¿Por qué? Estos tipos de acciones, estos levantamientos civiles, militares, en el caso, vamos a descartar el militar en este momento, un levantamiento civil tiene que ser exitoso en un corto plazo, Así es. porque se desgasta la capacidad de resistencia de los civiles. Sí, la gente tiene que comer. No solo tiene que comer, la gente va a ser golpeada, está en la calle todo el día, va a ser reprimida, uso de la fuerza, sufre el uso de la fuerza. Y cuando se ve también un líder de la oposición como Leopoldo López, que ingresa en una embajada como huésped, ojo, no como aislado, por Así suerte, es, está. la moral de la gente que está en la calle puede bajar también. Entonces hay que considerar todos estos elementos, porque ahora estamos en una situación de un enfrentamiento de resistencia en este momento. ¿Por qué? Porque los militares, hasta la fecha, no escogieron apoyar a los manifestantes. Entonces, de esta manera que se va produciendo un enfrentamiento que va a durar demasiado tiempo, mucho tiempo, y puede desgastar la resistencia de los manifestantes. Y ojo, porque hay que tener en cuenta otro elemento. El domingo pasado entraron en vigor las sanciones de Estados Unidos sobre la compraventa del petróleo venezolano. De acuerdo. Exacto. Ojo, porque es una parte clave de la estrategia de Estados Unidos, una estrategia que puede ser cuestionada, ojo, y cuestionable, Sí. porque apunta a empeorar el estilo de vida y la calidad de vida de la población venezolana. Porque el 96% de los ingresos de Venezuela dependen de la compraventa de petróleo. Entonces ahora habrá un deterioro ulterior de la economía venezolana, que ya sufre una hiperinflación que ha llegado a un nivel increíble. Entonces, Estados Unidos está apostando a empeorar la situación desde el punto de vista económico para fomentar descontento, levantamiento civil y posiblemente un levantamiento militar. O sea, llevarlos al punto al de límite. quiebre. Correcto, crear una masa crítica. Y un tema novedoso que está empleando como política exterior es esta nueva declaración de hace pocos días, en el sentido de que comienza a amenazar a Cuba. Es decir, comienza a amenazar a Cuba y al régimen de Díaz-Canel, expresando que Estados Unidos intensificará todo tipo de acciones, de retaliaciones, aplicará el mecanismo de la coerción económica internacional en la medida de que si no se limita en este apoyo técnico, militar y de inteligencia a Venezuela, va a sufrir esas consecuencias. De tal manera que también Estados Unidos, con este comunicado, invita a negociar a Cuba
es decir, posibles nuevas relaciones económicas internacionales no tan tirantes, pero bajo la condición de que cese este soterrado, pero importantísimo apoyo que brinda el régimen cubano a el régimen madurista. Entonces, claro, se están jugando varias cartas acá. Estados Unidos se está jugando como tema novedoso en estos últimos días a eso. Hay un manejo multilateral en general. Sí, no se sigue usando el estribillo de que no se descartan todas las opciones, pero este tema del manejo de Cuba, que lo dijo el presidente Trump, es relativamente novedoso en el escenario de este momento de la conflicto. crisis. Exacto. Señores, se nos ha acabado el tiempo en televisión es cruel, pero les agradezco mucho por haber venido, ha sido un placer escucharlos y además aprender de ustedes. Espero que hayan disfrutado la conversación tanto como yo. Por supuesto, claro que sí. Tengan buenas noches y con Encantado. ustedes es hasta mañana a las 11 en punto y nos vemos aquí en contacto. Chao.